Bueno, contadores, ahora vamos a ver lo que es la NIA 706. ¿Sí? La NIA 706 nos habla de dos cosas. Cuando en el dictamen tenemos que anexar un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. Debo de aclarar que estos párrafos no quiere decir que sean salvedades, no. Puede ser un dictamen que no tenga errores y aún así llevar un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. Entonces, esto no lo vean como una salvedad, ¿no? Simplemente es un dictamen donde se quiere llamar la atención sobre ciertos aspectos, ¿sí? Dice, ¿cuál es el objetivo de este dictamen que lleva párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones? Es llamar la atención de los usuarios, ¿sí? Yo te voy a entregar mi dictamen con un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones para llamar tu atención de algo que va en los estados financieros o de otra cuestión importante que tiene que ver con la auditoría. Vamos a ver que esto de llamar la atención de los usuarios o de comunicar algo adicional. Dice, estas cuestiones, estos párrafos de énfasis sobre otras cuestiones deben de ser importantes o fundamentales en los estados financieros, ¿sí? En este caso del párrafo de énfasis. Si es algo importante o algo fundamental que se debe de comentar que tiene que ver con los estados financieros, se tiene que hacer un párrafo de énfasis sobre esa cuestión. Y si es sobre otra cuestión, pero que también es importante para la auditoría, se hace un párrafo sobre otras cuestiones. Para distinguir los dos, vean así, párrafo de énfasis es sobre algo que tiene que ver con los estados financieros y párrafo sobre otras cuestiones es cuando tiene que ver con la auditoría en general. Dice el párrafo de énfasis. En este caso vamos a hablar del párrafo de énfasis. Párrafo de énfasis dice que es una situación presentada en los estados financieros que sea importante para su comprensión. O sea, yo ese párrafo de énfasis tiene que ver con los estados financieros, es una cuestión, y que esos estados financieros no se logran comprender si no es aclarándolo por medio de este párrafo de énfasis. No quiere decir que tenga error o que sea un error, no. Es nada más hablar sobre una cuestión importante que está en los estados financieros. Y dice que lo debemos insertar en el dictamen después del párrafo de opinión. Opino sobre los estados financieros e inmediatamente agrego mi párrafo de énfasis. Es el término de énfasis porque quieren llamar la atención en él. Debe de haber un título que diga que se trata de un párrafo de énfasis en el dictamen, igual como los otros títulos que están ahí de responsabilidad del auditor, responsabilidad de la dirección. También sería párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones. Y vuelvo a repetir, perdón, esta cuestión debe de hacer referencia siempre y cuando sea relacionada con los estados financieros, en donde se encuentra, ¿sí? No es un error, aclaro, es algo importante que tiene que ver con los estados financieros. Y algo importante, mencionar que no es una opinión modificada, ¿no? Simplemente enfocarnos en algo que lo tenemos que analizar para poder entender los estados financieros. Y cuando utilizamos el párrafo sobre otras cuestiones, es que es una cuestión importante, que no tiene que ver con los estados financieros, pero que sí para comprender la auditoría. O sea, algo que tiene que ver de importancia, pero que no es directamente con los estados financieros, sino con la auditoría en general. Y también debe de llevar su título, párrafo sobre otras cuestiones, si es que lo anexamos. Dice, si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, esto, si lo voy a incluir estos dos párrafos, cualquiera de los dos o los dos, antes lo tengo que comentar con la dirección, más bien, se lo tengo que comentar a los responsables del gobierno de la entidad. Tengo que decirles, ¿sabes qué? Voy a colocar un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones por lo siguiente. ¿Sí? Se lo debo de notificar a los responsables del gobierno de la entidad, que voy a incluir ese párrafo de énfasis. Es importante, contador. Y bueno, pues eso sería todo. Es una NIA bastante sencilla, pero que eso habla de lo más importante, que es párrafo de énfasis, una cuestión importante sobre los estados financieros, párrafo sobre otras cuestiones, es importante, pero para la auditoría en general, para comprender ambos, los estados financieros y la auditoría. Eso sería todo lo relacionado con la NIA 706, contadores. Que estén bien, cuídense mucho.